Hola a todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Hoy quisiera compartir con todos ustedes un poquito de lo que es el Salmo 107. Qué tremendo salmo, qué barbaridad, cómo nosotros muchas veces leemos la Biblia y no nos detenemos verdaderamente para meditar en ella. Y lo leemos y lo leemos y lo escuchamos, pero no nos ponemos a meditar verdaderamente en él. ¿Verdad? El título que trae este salmo en mi Biblia dice: Dios libra de la aflicción, ¿verdad? Dios libra de la aflicción. Y nosotros como que sabemos tales cosas y como que no le tomamos mucha importancia a este asunto. Y hay que ser realistas porque así pasa. No meditamos en que verdaderamente solo Dios puede librarnos de una aflicción y siempre como humanos que somos, dejamos a Dios de último, hacemos todo lo humanamente posible. Y ya cuando no se puede, entonces sí buscamos a Dios. Esa es la primera lección que me da este salmo. La segunda lección que me da este salmo es que en este salmo dice 4 veces que alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová. Y entonces, como tenemos en nuestra mente que nuevas y mejores son las misericordias de Dios cada día, no meditamos en esto tampoco. Y yo digo, qué tremendos que somos nosotros, ¿verdad? Somos tremendos, somos tremendos. Y en las cosas espirituales, como dice la palabra, no hay quien busque hacer lo bueno, no hay uno solo, dice la palabra de Dios. Y saber que uno está contado entre ellos y uno dice, uy, Dios mío, de verdaderamente uno necesita tu amor y tu misericordia cada día. Y de todas las cosas bellas que dice este salmo, de cómo nos previene a nosotros como humanos, y de todas las cosas que estos hombres pasaron en este salmo, ¿verdad? De cómo ellos, ponerse en los zapatos de estos hombres que eran pecadores, igual que usted, igual que yo, y uno lo lee y dice, ¡qué bárbaros! Pero ¿cómo hicieron esto? Buscaron al Señor, después lo dejaron, después lo buscaron, después lo dejaron, después lo buscaron y después lo dejaron, y así, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo no agotan la paciencia de Dios y cómo no se acaba la misericordia de Dios sobre sus vidas? Entonces uno se pone en los zapatos de estos hombres y uno medita un poco y uno dice, qué tremendo, y uno es igual, muchas veces uno es igual. Lo que sí cuesta mucho y es prácticamente imposible razonar cómo poder ponerse en los zapatos de Dios para tener tanta paciencia, tanto amor y tanta misericordia para con nosotros. Así como lo hizo con esta gente en este salmo, lo hace día a día conmigo, lo hace día a día con usted. Y uno dice, bueno, entonces aquí es donde la parte que me llama más la atención de este salmo, de todas las cosas bellas que en él dicen, ¿verdad? Es el versículo 8, donde dice así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Dos cosas dice ahí muy importantes. Una es que sacia el alma menesterosa. Un alma menesterosa es un alma que apenas va así, que vive como con lo que necesita vivir y que no necesita mucho, ¿verdad? Que es como un conformismo, como que apenas va con el diario vivir, como que no se alimenta, pero ahí dice, ¿verdad? Que sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces, yo necesito tener hambre de Dios, yo necesito tener hambre de Dios para poder saciarme de Dios, para poder saciarme de su palabra, para saciarme de sus promesas, para saciarme de sus leyes y meditar en ellas de día y de noche. Porque lo que para un hombre razonablemente humano es difícil de hacer, para un hombre que tiene sed de Dios, que tiene hambre de Dios, no es imposible hacerlo porque el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Somos llamados templo del Espíritu Santo. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, si bien dice la palabra del Señor, que mire que el que esté firme no caiga? Y entonces la persona que está en Dios no cae de hoy a mañana, no cae así. La persona que está firme en Dios tiene que velar no caer, porque tiene que asirse de la palabra del Señor, de sus promesas, de su amor, de su misericordia, pero tiene que leer la palabra de Dios y más que leerla, orar la palabra de Dios.
Un alma menesterosa es un alma que no busca la presencia de Dios. Un alma menesterosa es un alma que se sacia solamente con ir un día a la semana a la iglesia. Un alma menesterosa es un alma que no busca en la intimidad con Dios, cómo hablar con Dios, cómo buscar de Dios. Y ahí es cuando la persona cae, ahí es cuando la persona se debilita, ahí es cuando la persona no puede ni decir, diga el débil fuerte soy, porque no conoce la palabra de Dios, porque no conoce las promesas de Dios y porque Dios no le va a saciar el alma porque simplemente ha desechado a Dios. Prefiere un consejo de una amiga, prefiere el consejo de incluso de cualquier otra persona que el de Dios. Y aquí vemos cómo este pueblo, ¿verdad? En varias ocasiones dice la palabra de Dios, le voy a leer así, ¿verdad? Dice que anduvieron perdidos en desiertos, que anduvieron solos, que no encontraban el camino, que estuvieron hambrientos, que estuvieron sedientos, que tenía el alma desfallecida en ellos. Y cuando ellos sintieron todo esto, entonces sí buscaron a Dios, sí buscaron a Dios, y entonces dice que la misericordia de Dios los llegó y los libró de todas estas cosas. Y después dice que volvieron a apartarse del Señor y dice que moraban en tinieblas, que anduvieron en sombra de muerte, en aflicciones, aprisionados en hierro, y su rebeldía no recibieron consejo del Señor. ¡Qué tremendo! Y entonces dice esto que estas personas cuando ya se sintieron mal y ya los hierros están casi que pegados a sus huesos, fue cuando volvieron a buscar otra vez al Señor. Y ahí es donde está esa palabra tan linda que dice, porque Dios quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que uno tenga que caer tan bajo para poder ver esa gloria de Dios? ¿Cómo es posible que uno, siendo un poquito inteligentes, tengamos que esperar a tocar el suelo, como dicen, para poder deleitarnos de la gloria de Dios, si la gloria de Dios no nos va a dejar caer? ¿Y cómo nos cuesta a nosotros, verdad? Dice también que fueron necios, que hicieron tratos con el mundo, que subían al cielo y descendían a los abismos, que era esa inconstancia, que subían a los cielos y buscaban a Dios y de un pronto a otro se alejaban de Dios y volvían a subir a los cielos y volvían a bajar, y era esa inconstancia, esa alma bipolar, ese cristiano bipolar, ¿verdad? Que no tiene temor de Dios para ir y buscar las cosas del mundo, ¿verdad? Porque sabe que las misericordias de Dios son grandes, pero no sabe que mientras que Dios lo levanta en el camino, va acarreando maldiciones y pierde bendiciones y arrastra a toda su familia también, porque así como nosotros decimos en su palabra, dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando uno se aparta de los caminos del Señor como cabeza de hogar, ¿cómo cuesta que nuestros hijos vuelvan al Señor? No se cumplen las promesas de Dios en ellos. No es el Dios de generaciones. Nosotros no estamos dándole a nuestros hijos el testimonio que ellos necesitan ver cuando estamos en hambre, cuando estamos en necesidad, cuando estamos incluso llorando, mientras que nos sacamos las lágrimas de nuestros ojos, podemos decir, no, Dios primero y Dios proveerá y Dios es nuestro ayudador y el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y empieza uno a proclamar las palabras de Dios y para darle fortaleza a los hijos y decir, puchiga, mi mamá sí tiene fe, mi tata sí tiene fe, con razón nunca le ha ido mal, con razón siempre Dios le ha respondido. Y es que nosotros nos permanecemos en el Señor, no pretendamos estar tan alto para no caer ni siquiera un poquitito, sino que tengamos de Dios día a día conforme sus misericordias y sigamos este plan de Dios maravilloso para nuestras vidas, ¿verdad? Dice que anduvieron en el mundo haciendo, ¿verdad?, de los abismos, de los cielos a los abismos, que las almas se derretían, sus almas se derretían por el mal, ¿verdad? Y titubeaban como ebrios, dice, ¿verdad? Que aún la ciencia de ellos era inútil, oiga, la ciencia de ellos era inútil para salir de sus aflicciones, de sus problemas, pero clamaban al Señor y el Señor los llevaba a puerto seguro. Reflexionemos en este salmo porque está muy bueno para nuestras vidas, para poderlo aplicar hoy, porque las cosas que aquí han sido escritas son para que nosotros las meditemos en ellas cada día, y lo que no cambia nunca es nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que busquemos la presencia del Señor en oración y creámosle a Él para que nuestros hijos vean el ejemplo
en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.